Hola hermano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Bendecido, gracias a Dios? Ok, muy bien hermano. Fíjate que es un tema, me llama mucho la atención cuando el Señor me iba mostrando, porque son varios testimonios que vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y sobre todo hubo uno que vamos a iniciar con una escritura, la cual a este personaje, hermano, que seguramente a lo mejor no lo conoces por imagen, pero sí has consumido su producto. Estoy muy seguro que sí lo has consumido. Y no sabemos a veces la historia de estas personas, pero Dios te habla de una y de otra forma. Quiero que me acompañes antes de hacer la oración a Génesis 28, libro de Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22. ¿Alguien conoce a William Colgate? O te lo digo mejor en más mexicano. William Colgate. Ahora sí, ¿verdad? A ver, ¿quién ha consumido su producto, hermano? ¿Quién se lava los dientes con Colgate? ¿Sí? ¿Conoce su historia, hermano? Pues fíjate, hermano, este hombre fue convertido a través de estos versículos que vamos a leer ahorita. Y ahorita te voy a contar a más detalle lo que este hombre ya falleció, pero dejó ese legado. Y ha perdurado su testimonio. Y vamos a leerlo, hermano, Génesis 28 del 10 en adelante. Amén, hermano. El título del día de hoy se va a llamar, ese es mucho aire, de un segundo, cuando el fracaso se convierte en escalera al cielo. Dice así: Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió, pues, Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo en esta mañana. Padre bendito, Señor, siervos inútiles somos, Señor, porque lo que nos has mandado hacer, Señor, eso hemos hecho. Padre, se ha armado tu tabernáculo, Señor, tu morada, Señor, tu sucá, de tal forma, Señor, de que queremos tu presencia. Así como era, Señor, en el Egipto, Señor, cuando sacaste al pueblo de ahí, Señor, y que esa nube, Señor, los cubría, Señor, de día, y ese tornado, Señor, o torbellino de fuego les calentaba por las noches, Señor, pero tu presencia siempre estaba ahí. Pedimos, Señor, porque en esta hora también tu presencia, Señor, esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra completa, Señor, en nosotros. Que nos enseñe, nos instruya, Señor, y que solamente se diga, Padre,
lo que tienes el día de hoy para tu iglesia del parque, Señor. Padre, aquí estamos. Llena mi boca como la llenaste con Moisés, Señor. Y que solamente se exprese lo que tienes, Señor, para nosotros. Si he de decir algo, Padre, que mi carne ha de hablar, Señor, pero es en contra de tu voluntad, cierra mis labios, Señor, de tal forma de que solo, Señor, se hable lo que tienes destinado, Señor, para nosotros en este domingo. Padre, glorifícate tú, Señor. A ti sea la gloria, Señor, y no al hombre, Señor. Padre, pedimos de tu ayuda y de tu guianza, Señor. Nos subimos en tu nombre a tu altar, Señor, y llena tú, Señor, y abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para entender la palabra del día de hoy, Señor. Muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Es una historia, hermano, donde el trasfondo de esto es que Jacob venía huyendo de su hermano, porque había robado la primogenitura que le correspondía a Esaú, su hermano. Era un momento, hermano, en el cual él estaba vulnerable, porque su hermano lo quería matar, y este hombre estaba huyendo. Y dice que llegó a cierto lugar, Jacob, y no se encontró un lugar agradable en el sentido de que pudiera acostarse, tener quizá algo cómodo. No, le agarró la noche ahí, en este lugar, y dice que puso unas piedras por cabecera. Yo no sé usted, hermano, si usted ha dormido alguna vez en la calle o se ha acostado en el piso. Es muy incómodo. Extrañas a veces tu colchón. Y este hombre le agarró en un momento, hermano, en el que estaba vulnerable, pensando muchas cosas, porque si su hermano lo encontraba por causa de lo que había sucedido antes, su hermano le iba a matar. Sin embargo, dice la Escritura que este hombre puso 2 piedras por cabecera y que tuvo un sueño en ese lugar. Veía una escalera del cielo a la tierra y que ángeles subían y ángeles bajaban. Esa tierra se llamaba Luz y en ese momento le puso por nombre Betel, que Betel significa casa de Dios. Pero Dios le estuvo ministrando algo y él dijo, definitivamente esto es Betel, es casa de Dios. Él iba a hacer un viaje, hermano, en el cual no sabía qué le esperaba. No sabía con qué se iba a enfrentar, pero dijo, Dios me ha prometido que me iba a dar esta tierra. Así como se lo dijo a mis padres, hoy el Señor me lo viene a reafirmar. Y dice, si a este viaje en el que voy me diere vestido para vestir, comida para comer, y me llevara y me trajere con bien, dice que el diezmo apartaría de todo lo que él ganara para el Señor. Y te contaba acerca de esta historia, hermano, con la cual el Señor permite que comencemos, porque precisamente este hombre, que muchos hemos consumido ya su producto, Colgate, William Colgate, este hombre dice que era un hombre, si tú lees su historia, hermano, te das cuenta que era un hombre muy pobre. Él vendía jabones en una cajita. Y dice que en una ocasión, hermano, estando en la calle, empezó a llover muy fuerte. Y él, queriéndose refugiar de la lluvia, dice que entró a una iglesia cristiana. Y en esta iglesia cristiana estaban dando esta porción de la Biblia que acabamos de leer, del Génesis. Y fue tanto el impacto para William que dejó esa palabra, en donde le hizo una promesa a Dios y le dijo, Señor, si tú me bendices en mi negocio, yo voy a dar el 10% de todo lo que gane para ti. Dice que en esos mismos días o en esa misma noche, Dios le mostró un sueño así como a Jacob y le dijo, tienes que aprender a hacer jabones. Este hombre empezó a trabajar en una fábrica como mensajero, pero él ya tenía cualidades, hermano, en donde él experimentaba con cosas y hacía cosas, de tal forma que poco a poco él empezó a hacer ese producto de la pasta de dientes que antes se comerciaba en polvo, él la empezó a hacer en pasta. Fue tal el impacto, hermano, que empezó a generar grandes cantidades de dinero y que de todo lo que él ganaba, él daba el 10% a la iglesia. Siguió así, hermano, hasta que dice la historia que hasta el 90% de lo que él ganaba lo daba a la iglesia. Pero fue algo, hermano, en donde él se sintió también vulnerable como Jacob. Un momento en donde tú y yo quizá alguna vez nos hemos sentido de esa forma, que las cosas no están saliendo favorables a nuestra persona, pero ¿sabes una cosa, hermano? Dios utiliza ese fracaso,
Dios utiliza esa decepción como un escalón para que salgas adelante. Y que a veces no lo entendemos porque William le pedía al Señor que pudiera vender muchas cosas, pudiera ser próspero, pero se comprometió con Dios en un tiempo de dificultad. ¿Alguna vez usted se ha sentido fracasado en algo? ¿Un negocio que hemos emprendido y que se ha venido abajo? ¿Un trabajo en el cual pedíamos tanto y cuando estuvimos ahí nos dimos cuenta que fue algo tan complicado que dijimos, Señor, creo que me van a correr de la empresa porque no estoy dando el ancho? Yo me acuerdo, hermano, que en uno de los trabajos que yo tuve en alguna ocasión, hacía yo un proceso, un protocolo, que a veces ni siquiera en la universidad te enseñan. A veces estamos trabajando, hermano, y de lo que ves en la escuela no estás poniendo en práctica nada en el trabajo, lo aprendes sobre la marcha. Pero había un proceso que a mí me costó mucho trabajo, hermano. Te puedo decir que a veces hasta lágrimas, hermano, porque no lo entendía. No lo entendía, era un proceso tan complicado que yo decía, Dios, ayúdame. Ayúdame porque nunca he estado como jefe de control escolar, nunca he llevado este proceso, lo desconozco, no sé cómo se hace. Y aparte en mi entorno, hermano, no se prestaba porque la envidia, el hecho de que a ellos no los hayan puesto en ese puesto que tanto deseaban y que a mí sí me pusieron siendo un nuevo, alguien contratado, no me decían ni cómo se hacía, ni me daban bien los datos. Y fue una tarea difícil, hermano, que en el momento yo no la entendía. Lloraba a veces, hermano, y decía, Señor, ayúdame, por favor. Creo que voy a renunciar porque esto no me está saliendo, no lo entiendo, nunca he estado en esta área. Pero yo no entendía en ese momento, hermano, que ese fracaso que yo tuve, porque sí terminé renunciando, ese fracaso que yo tuve, hermano, iba a ser un escalón para lo que hoy en día te puedo decir que hago. Que lo mucho o poco que yo aprendí de ese proceso, el Señor me permitió perfeccionarlo. Y hoy te puedo decir, hermano, que es el pan diario de cada día en lo que hago allá en la escuela. Pero fue un momento difícil y que yo en un momento decía, Señor, fracasé en esta escuela, fracasé en esta área y te sientes mal, te sientes de lo peor, pero no me daba cuenta, hermano, que el Señor me estaba forjando. El Señor te empieza a forjarte, hermano, te empieza a pasar por el fuego, de tal forma, hermano, que el día de mañana Dios te perfecciona. En esa debilidad, cuando tú te sentías más vulnerable, el Señor utilizó ese escalón para que seas alguien exitoso. Michael Jordan, hermano, también quien conoce su historia, su entrenador le dijo, tú eres bueno para fallarla, porque todas las que aventaba la cesta, hermano, todas las fallaba. Era el peor de todos. Pero solo fue un escalón, hermano, para lo que hoy sabemos quién es este hombre, que es uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Pero estuvo entrenando y que ese fracaso que para él en ese momento quizá se presentaba, fue un eslabón para ver lo que hoy el Señor hizo en su vida. Práctica. Por eso es importante, hermano, que tú y yo sepamos que de los momentos más vulnerables que vamos a pasar, porque no te voy a decir que en el cristianismo, hermano, todo va a ser adelante, no, va a haber momentos, hermano, así como gente del mundo, que vamos a tener esos momentos de decir, Señor, tiro la toalla, Señor, hasta aquí, porque no me están saliendo las cosas. Pero, hermano, algo que siempre se nos ha mencionado mucho en la Escritura es, esfuérzate y sé valiente. Dios te está preparando para algo grande. Que ese momento difícil que estás viendo ahorita, hermano, el día de mañana lo vas a ver aterrizado en tu vida de una manera diferente y que vas a decir, como dice la palabra de Dios, lo que sembraron con lágrimas, ahora lo cosecharán con alegría. William, cuando llegó esa palabra y que dijo, si tú fueres conmigo, si me dieras vestido, si me dieras comida, si regreso con bien a la casa de mi padre, el diezmo apartaré para ti. Y lo cumplió, hermano. Lo cumplió, ¿por qué? Porque sabía que el Señor le estaba respaldando, pero fue un momento difícil. Fue un momento complicado. Yo no sé cómo haya sido tu 2025, hermano. Estamos ya casi en la recta final. Ya estamos por concluir este año.
Yo quiero que levante su mano. En este año, hermano, ¿quién ha tenido fracasos o decepciones? Levante su mano, hermano. Casi la mayoría. Algo que el Señor nos permite ver, hermano, es que para ser alguien triunfador, hermano, en la vida, son personas mediocres que no quisieron quedarse en ese lugar. Personas que dijeron, en esto que el Señor me está permitiendo experimentar, sé que el Señor va a hacer algo grande, pero que el Señor te permite que no tires la toalla, hermano. Porque el problema de nosotros es que al momento en que vemos que los problemas están llegando y no están saliendo las cosas como queremos, empezamos a claudicar, empezamos a tirar la toalla. Tenemos que esforzarnos. El día de hoy tú te diste cuenta, hermano, en la alabanza solamente había 2 personas. Pero no por ello, hermano, nos vamos a quedar sin el servicio de la alabanza al Señor, sino que tiene que haber un esfuerzo constante, que aún a que el día de mañana no hubiere nadie, hermano, tenemos nuestras palmas y tenemos nuestra voz. Yo sé que desde luego no es igual, hermano, como decía el Salmo, alabarle con guitarra, con batería, quizá el júbilo puede llegar más, pero hermano, aunque tengas tú tu boca, que es un instrumento también para alabar al Señor, cuando lo haces de todo corazón, hermano, para mí esto no es un fracaso. Para mí esto no es el decir qué está pasando, sino algo el Señor va a mostrar dentro de esa debilidad que pudiéramos tener. El Señor va a mostrar algo. Y hay un análisis en la escuela que nos enseñan del análisis FODA. Las fortalezas, las amenazas, las áreas de oportunidad. Y que esas áreas de oportunidad, hermano, nos dicen, ya que las has detectado, ahora conviértelas en fortalezas. Jacob, hermano, venía huyendo. Jacob venía de una situación complicada, pero el Señor vio quién era Jacob y vio su esfuerzo. Porque realmente, si vamos a la historia, hermano, Jacob no le robó nada a Esaú. Esaú lo tomó en menos la primogenitura y dijo, me voy a morir. ¿De qué me va a servir la primogenitura? Te la vendo por un plato de lentejas. Pero Jacob sabía la responsabilidad que había y la bendición de ser el primogénito. Realmente no le robó nada. Se le estaba dando lo que el otro hermano despreció. Y ahora que le había amanecido a Esaú, dice, voy a matar a mi hermano. Y por eso es que el otro hermano tuvo que huir. Pero el Señor le respaldó en todo momento. El Señor lo iba forjando, hermano, lo iba puliendo de tal forma que el día de mañana, hermano, tú no sabes la obra que el Señor va a hacer contigo. Pero tienes que esforzarte y tienes que seguir adelante. Aunque las cosas no salgan bien, el Señor por algo lo está permitiendo. Dios no está jugando a los dados, hermano. Dios tiene los propósitos en cada uno tan exactos que a veces no nos damos cuenta. Pero que lo que puede ser una desgracia, hermano, va a ser una bendición el día de mañana para nosotros. Ahí está mi mamá. Me acuerdo que en una ocasión comentaban, iba mi hermano muy temprano a la vocacional. Tenían que salir 5 de la mañana. Y yendo hacia el camión, hermano, pues el camión ya iba a una distancia. Y pues tú sabes que tardan de 10 a 20 minutos el otro en pasar. Y pues ahí corriendo, tratando de hacerle la parada al camión para que se detuviera. Pues total que ni los peló y se siguió. Y para el momento, hermano, quizá pensaron y dijeron, híjole, qué mala onda. Ahora hay que esperarse para que pase otro camión. Pero no lo habían entendido al momento hasta que después, hermano, ya mi hermano en la tarde llegando de la escuela, nos comentaba y nos decía, fíjate que el camión que no nos hizo la parada, más adelante tuvo un accidente y la gente se tuvo que bajar. Y entendimos por qué el Señor no permitía que tomaran ese camión. Porque el Señor ya sabía los planes que tenía para cada uno, pero al momento no lo entendemos. Y que de esa parte difícil que nos está costando a nosotros, el Señor va a hacer algo más grande y tus ojos lo van a ver. Solamente tienes que ser capaz de creerlo. Creer lo que Dios ya te ha prometido y esforzarse y ser muy valiente, hermano.
Y aunque en este año hayamos tenido fracasos y decepciones, hermano, tú no sabes el día de mañana el impacto que Dios va a hacer a través de ese testimonio que tú puedas dar. Yo te puedo decir, hermano, que ese proceso no lo entendía. Y yo decía, Señor, ayúdame. Hoy te puedo decir, hermano, que soy el que llevo todo ese proceso. Y soy el único que lo conoce. Pero fue en un momento de vulnerabilidad donde yo dije, Señor, dame sabiduría. Me costó lágrimas. Desde luego que te va a costar lágrimas. Pero esfuérzate y sé muy valiente. Jacob, hermano, estaba huyendo. Y veía esa escalera, hermano, subir y bajar. Y precisamente así es la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú aprendes a depender solamente de Dios, el Señor te va a dar la victoria. Que a veces es doloroso, desde luego. Porque todos decían, pobre Jesús, fue un fracaso lo que hizo. Fue un fracaso el que esté ahí en la cruz. Y le decían, si eres el Hijo de Dios, sal de ahí. Sanaste a muchos, salvaste a muchos, sálvate a ti mismo. Y la gente pensaba que era un fracaso lo que Jesús estaba haciendo en la cruz, cuando ese fracaso, hermano, era para los demonios. Él estaba siendo victorioso a través de la muerte, porque tú y yo podemos entrar ahora al trono de la gracia. Pero que el mundo decía, fracasado, salvaste a muchos y no te puedes salvar tú. Lo que aparentemente puede ser un fracaso para nosotros, hermano, Dios lo va a perfeccionar. Y con esto voy a pasar al siguiente ejemplo. Un hombre, hermano, que lo mandaron por las tortas. Ahorita que el hermano Gabriel trae ahí las tortas. Un hombre que lo mandaron por las tortas. A dejarle las tortas, porque vamos a ver ahorita que este hombre tenía un oficio que en ese momento, hermano, no era el más idóneo. El tener ese oficio, hermano, era como el, pues, bueno, ya ponlo a hacer eso. Y no solamente eso, sino que solamente tenía unos cuantos animales, pero el oficio en ese momento era ser un guerrero. Cuando Samuel está buscando a los hijos de Isaí, les traen a los más robustos, a los más grandes, a los más fuertes. Ninguno de ellos era. Y le dice Samuel, ¿no hay otro de tus hijos? Ah, sí, hay otro, el octavo, porque tenía 7 hijos, hermano. Eso era la perfección. En el Antiguo Testamento, quien tuviera 7 hijos, hermano, era como, oh, wow, y si todos eran varones, wow, excelencia. Pero llegó un octavo, hermano, que no tenía ni el cuerpo, no tenía ni el peso, es más, no podía ni siquiera cargar la armadura. Lo único que él podía cargar, ¿sabes qué era? Las tortas. Era el IBM. ¿Sí sabe lo que es un IBM? Ve y tráeme esto. ¿Alguna vez te ha tocado hacer así? William Colgate empezó en esa fábrica como mensajero, pero vieron sus habilidades que tenía para fórmulas y demás cosas, generar cosas, y dijeron, no, este hombre tiene otros talentos, otras cualidades. Pero de algo que fue por quizá un fracaso, el Señor lo perfeccionó, y hoy vemos que es la de las pastas más vendidas. David, fíjate para qué era bueno, hermano. Estaba a punto de ponerle al tema, yo solamente fui a dejar las tortas. Pero el Señor me dijo, no está bien ese tema. Por eso se llama cuando el fracaso se convierte en escalera al cielo. Acompáñame, hermano, por favor, a 1 Samuel 17. Decía mi esposa acerca de este tema, me decía, ay, el siguiente monte o valle, o la serie que está dando ahorita, es precisamente de este varón. Bueno, pues ya tocará. Solo me dijo, no vayas a tocar eso porque yo lo voy a tocar. Le digo, no te preocupes. Yo voy a tocar las tortas, nada más. 1 Samuel 17, versículos 17 en adelante. Fíjate, hermano, estaba el filisteo Goliat retando al pueblo hebreo.
Si hay uno de entre vosotros que pueda pelear conmigo y me venciere, nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero si ustedes me vencen, nosotros seremos esclavos de ustedes, pueblo hebreo. 40 días pasó así, hermano, y a todos les temblaban las piernas porque era un varón de más de 3 metros. Era de la raza de los gigantes. Nadie podía hacerle frente. Pero Dios tenía un propósito con David. Porque David, hermano, el Señor lo forjó con un pequeño rebaño de ovejas. Lo probó siendo fiel en lo poco. Por eso la Escritura no se equivoca nunca y dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, te pondrá. Estaba probando, estaba templando a David con unas cuantas ovejas, a ver si él era fiel con estas. Si era fiel con esas cuantas pequeñas ovejas que tenía, entonces le iba a dar un rebaño más grande, unas ovejas de nación. Por eso es que el Señor lo estaba probando en su debilidad. Pero fíjate qué dice el versículo 17, hermano. Vamos a leer 1 Samuel 17, 17. Amén. Fíjate, hermano, dice, y dijo Isaí, su padre, a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas para ellos. Versículo 26, hermano. Dice así, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dieron el pueblo la misma respuesta de antes. Hasta ahí vamos a leer. ¿Te diste cuenta lo que le hizo el padre? A ver, David, ve con tus hermanos. Ellos están en la batalla con los filisteos. A Eliab, hombres fuertes, fornidos para la batalla, pero a todos, mira, veían al filisteo y le tenían miedo. Ve a dejarle los quesos. Ve a dejarle el pan, David. A ver si puedes. Y dice David que fue, hermano, y vio cómo estaba este filisteo retando al pueblo hebreo. Pero había algo en su corazón que era más grande que su estatura, más pesado que su propio peso, y era su fe en el Señor. Y dijo, ¿qué van a hacerle a aquel que derrote? Ah, pues le van a dar a la hija del rey y ciertos beneficios, no pagará impuestos tampoco. ¿Ok? Y dice que cuando su hermano lo vio, ¿qué fue lo que dijo su hermano? Nada más vienes de chismoso. ¿No le dijo así en otras palabras? Nada más vienes a ver de chismoso la pelea, si conozco tu corazón, cómo es. Era despreciado David. Porque David, hermano, era distinto a los demás. Y le dice, tú siendo pastor de ovejas, ¿dónde dejaste ese pequeño rebaño? Esas pocas ovejas. ¿Dónde se quedaron? ¿A dónde las dejaste? El oficio de ser pastor de ovejas, hermano, era un consuelo para alguien que no tenía esperanza. Porque lo ideal era ser guerrero. Pero David no tenía las condiciones físicas para ello. Por eso tú ves el libro de los Salmos, hermano, escrito no como un libro de poesía, porque no es poesía. Son palabras sacadas del corazón, de un tiempo de aflicción en donde él decía, Señor, ¿cuántos se han aumentado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Era un hombre despreciado por la gente, porque a pesar de que era guapo, no tenía las cualidades para ser un guerrero. Solamente podía llevarle las tortas a sus hermanos. Pero Dios estaba preparando a David, hermano, en esa debilidad, en ese fracaso que él pudiera haber tenido cuidando esas pocas ovejas, para el día de mañana ser el rey de Israel. Y ahora no cuidaba unas pocas ovejas, ahora cuidaba todo el rebaño del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta cómo el Señor transforma nuestra debilidad en una fortaleza? Por eso no es un fracaso, hermano. No lo veas como un fracaso, porque aún en eso el Señor te enseñó algo, aprendiste algo, te fue construyendo, te fue moldeando, de tal forma que el día de mañana vas a decir, Señor, hoy entiendo todas mis lágrimas que derribé en ese trabajo. Señor, hoy entiendo todas esas humillaciones de mis jefes directos cuando me salía algo mal, Señor. Ahora lo puedo entender porque hoy estoy en esto. Solo si te esfuerzas y eres valiente, hermano. Esa era la característica que tenía David. José, hermano, era otro que el Señor lo estaba puliendo. Lo vendieron sus hermanos. Sus propias sangre lo vendió. Y después de ello fue difamado por una mujer y metido en la cárcel. Y todos diríamos, es un fracasado. De todos, ¿dónde está el soñador que se postraban esas 2 estrellas adelante de él? ¿Dónde está ese hombre que tenía ese don de los sueños? Él lo ves en la cárcel, hermano. Muchos de ti van a decir eso del día de mañana. ¿Tú? ¿Con qué? ¿Con qué medios? No tienes manera de hacerle frente a esto. Pero David decía, ustedes vienen a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y lo derrotó, hermano, que lo vamos a ver la siguiente semana con Caro. Pero el Señor se perfeccionó en su debilidad. Hace como 2 años, hermano, nos tocó cortar el pasto cuando traíamos las desbrozadoras. Una la traía Julio, ya saben que Julio no falla en eso. Una desbrozadora la traía Julio, la otra la traía yo, hermano. Y llegó nuestra hermana Jacqueline, llegó con una desbrozadora. Y llegó y nos dijo, aquí hay una desbrozadora para que la ocupen. Y yo le dije, pues mira, Julio ya tiene la suya, yo ya tengo la mía. ¿Y qué crees, Jackie? ¿Qué crees? Te doy una noticia. ¿Qué te toca? Dice, pero yo nada más venía a dejarla. Le digo, pues te pasó como David, Jackie. Solamente venías a dejar las tortas y viniste peleando la batalla. Ándele, ahí está su desbrozadora y utilícela. Lo hizo. Lo hizo, hermano. En su debilidad, el Señor se perfecciona. Y que a pesar de que ella no conocía cómo se hacían las cosas, lo hizo. Pero es la disposición, hermano. Que diga, Señor, me mandaron por las tortas, pero venga, Señor, voy en tu nombre. Veo esa escalera subir ángeles y bajar ángeles. Mi hermano me está persiguiendo y me quiere matar, pero tú me has prometido esto y me voy a esforzar. De esa debilidad tú vas a hacer algo grande en mi vida. Solo es cuestión de creerlo. Si eres capaz de creerlo, entonces vas a ser capaz de aterrizarlo en tu vida. Si el Señor ya te dio una promesa, hermano, y ahorita dices, es que no la veo. Señor, no la veo muy lejana. Hermano, esfuérzate. Esfuérzate, porque aunque tú pienses que es un fracaso, el Señor te está puliendo. El Señor te está mostrando y vas a ver que el día de mañana, hermano, va a haber muchos tocando en la alabanza. Yo solo estoy esperando en el Señor. Hago lo que a mí me corresponde y es venir. Lo demás es cosa del Señor. Cuando José fue vendido, hermano, y que tuvo la oportunidad de reconciliarse con sus hermanos, porque esa es otra cosa, hermano. Si estamos peleados entre nosotros mismos, hermano, eso no hace que avances. Eso hace que te retrocedas. Si entre nosotros mismos no somos capaces de decir, no te hice nada, pero te pido una disculpa si te sentiste ofendido, eso te hace crecer como persona.
Pero cuando tú dices, no, yo estoy bien. Por eso se invitaba en la cena del Señor. Va a ser la última cena del 2025. Hace un tiempo nuestro hermano Gustavo le decía a un hermano, ¿no vas a tomar la cena? Y el hermano no la tomó. Y fue la última cena que se celebró con el pastor Gustavo. Hoy en día, hermano, yo no sé cuánto duremos aquí en la iglesia. Lo único que te digo es prepárate. Y cuando te digo prepárate es, si el Espíritu Santo te hace sentir en tu corazón que tienes algo contra alguno de los que estamos aquí, ve y pide disculpas. Jacob, cuando se encontró a su hermano, de lejos lo vio y dijo, ahí viene Esaú. Ya traía mucha familia a Jacob. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Se postró 7 veces antes de llegar a él. Y fue movido a misericordia, porque le perdonó todo lo que había pasado antes. Tú y yo muchas veces no somos capaces de perdonar un comentario, una mala actitud. No sabemos cómo viene el hermano, no sabemos qué cuestiones trae. Yo he saludado hermanos y te puedo decir que me han dejado en visto. No pasa nada. Sé que a lo mejor traen mal sus vidas. O hay algo que están cargado y digo, Señor, ayúdalo. Sé que está con problemas, ayúdalo, Señor. Pero no me lo tomo personal. Al contrario, oro por él o por ella. Pero a veces nosotros no somos capaces de pasar por alto una falta, de decir, ya pasó, hermano, no quiero iniciar algo que el Señor me está mostrando, hermano, y me da miedo, porque hay mucha gente con la cual tengo que ponerme a cuentas. Es antes de que termine el 2025, tengo que ir y pedir disculpas a aquellos que haya ofendido. No quiero terminar ni iniciar mi año con ese rencor en el corazón o con esa rencilla que pudimos haber tenido. Porque eso es lo que no me está dejando avanzar. Por eso mucha gente tú dices, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no salgo de esto? Porque el Señor te dice, traes algo. Si vas a venir a dejar tu ofrenda a tu altar, pero te acuerdas que traes algo contra tu hermano, no sirve de nada los ministerios que hagas. No sirven de nada si no vas primero y te pones a cuentas. Eso te va a hacer crecer también como persona. Y no es que seas un tonto que pidas perdón o demás, no. Jesucristo aún decía, Padre, en la cruz, cuando le decían, fracasado, sálvate a ti mismo, salvaste a muchos y no puedes, es una derrota para ti, Jesús. ¿Dónde está aquel que multiplicó esos peces y esos panes? ¿Dónde está? Aquel que alimentó a más de 5,000 personas. Míralos, seguramente desde esos que tú alimentaste, alguno de ellos está aquí también viendo cómo te están matando. ¡Qué fracaso, Jesús! ¡Qué fracaso el que tuviste en la cruz! No es cierto. Fue su mayor éxito y su mayor logro. Para lo que el mundo puede ser un fracaso, hermano, Dios tiene el poder de todo ese mal transformarlo a bien. Y por eso José tuvo que ser metido en la cárcel. Tuvo que ser vendido por sus hermanos. Si sus hermanos lo traicionaron, ¿tú crees que sintió mal de que la esposa de Potifar lo haya difamado? Ya estaba curtido, hermano. Ya sus hermanos le habían dado una lección y el Señor lo estaba haciendo crecer como persona. Pero ¿sabes qué termina diciendo José? Acompáñame a Génesis 50, por favor. Ya vamos a terminar, hermano. Génesis 50, versículo 20. Por eso, hermano, no fue un fracaso, hermano, lo del 2025, eso que te pasó, no es un fracaso. El Señor algo te enseñó, algo te mostró y el día de mañana lo vas a ver aterrizado en tu vida si te esfuerzas y eres muy valiente, hermano. José, hermano, tuvo que pasar por todo esto para poder alimentar a mucha gente. Pero dice algo bien interesante en el versículo 20, Génesis 50, versículo 20, cuando se encuentra con sus hermanos, aquellos que lo vendieron. Amén, hermano. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fue preparado, no fue un fracaso la cárcel, el Señor lo estaba preparando. No fue un fracaso que sus hermanos lo hayan vendido. No fue un fracaso que la esposa de Potifar lo haya difamado.
Señor tenía un propósito y gracias a ese don que tenía de los sueños fue sacado de la cárcel y Dios lo puso como administrador de todo Egipto. Del fracaso que el mundo puede pensar que tenemos, Dios lo puede transformar en un éxito. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y terminamos, hermano, con 2 de Corintios 12, 9 y 10. 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. Dios lo permite, hermano. Si tú en casa lees, te voy a dejar de tarea que lo leas. Deuteronomio 8, 23. Dice que Dios permitió que el pueblo pasara por el desierto para probar lo que había en sus corazones. Entonces Dios permite que pasemos dificultades. ¿Para qué? Para ver qué hay en nosotros. Para ver si es cierto que vamos a andar con el Señor. Pero que no es un fracaso aún si nosotros no lo logramos. Pedro, hermano, se hundió en el agua. Cuando vio a Jesús, Señor, si eres tú, permíteme que vaya a ti. Pedro, déjate venir. Y dice que ahí va. Dice la Escritura que dio unos cuantos pasos, hermano. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, que estaba caminando sobre el agua, estaba rompiendo lo de la ley de la gravedad, hermano. Se dio cuenta de su cruda realidad y dudó y se empezó a hundir. Muchas veces tú y yo dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y nos hundimos. Señor, iré contigo hasta la muerte. Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Fue un fracaso de Pedro? No. El Señor lo estaba puliendo. Es necesario y te permito que pases por esto porque el día de mañana tú vas a ser el portavoz del Evangelio. Tú le vas a predicar a Pablo y Pablo le va a predicar a miles. Dice un dicho por ahí, Pedro le predicó solamente a uno. Y ese fue Pablo. Pero Pablo le predicó a miles. No es un fracaso lo que estás pasando. Es un escalón de algo que Dios va a hacer en tu vida. Fíjate que dice 2 de Corintios, hermano, 12, versículos 9 en adelante. Amén, amén, hermano. Dice así, ay, se me va la voz, como dice Alejandro Fernández. Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy, ¿qué, hermano? Dile al que está al lado, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Díselo, hermano, porque cuando soy débil, cuando piensas que estoy en un fracaso, es porque voy a ver el poder de Dios en mi vida. Y David decía, tortas, 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 ¿alguien quiere una torta? Tortas, 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 quesos, 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 quesos. Porque era bueno para eso, ¿verdad? Pero nadie veía lo que había en su corazón. Y él dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones de Israel? Yo lo voy a hacer. Porque a mí el Señor me preparó cuando venían esas pocas ovejas que dice mi hermano que tengo. Esas poquitas ovejas, cuando venía un lobo o cuando venía un oso, ¿quién creen que le hacía frente? Yo. Y los derrotaba. El Señor me estaba curtiendo en ese oso. El Señor me estaba curtiendo en ese león. Y ahora soy capaz de enfrentar a ese filisteo Goliat que mide más de 3 metros. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es un fracaso. Cuando tu fracaso, el Señor la convierte en una escalera hacia el cielo. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Sí. ¿Quiere nuestra hermana Naz dar un testimonio? Gracias, Señor, por tu palabra. Yo les quiero compartir un testimonio porque sí, este 2025 fue un año de fracasos muy grandes para mí, pero la palabra que el día de hoy el pastor dio se cumplió en mi vida
gracias a Dios, el Señor dio la palabra a través de ti. Y bueno, les quiero compartir algo que no les había compartido porque no me sentía como preparada, pero este año me divorcié y pues para mí creo que ha sido el fracaso más grande de mi vida, el haberme divorciado, y aunado a eso el que mi expareja me haya demandado para quitarme a mi hijo con fundamentos totalmente falsos. Fue para mí muy doloroso ver que todo lo que él había prometido ante el altar en frente de mis papás totalmente lo había roto, y para mí fue uno de los fracasos más grandes que había presenciado, y vivir todo el proceso sola fue muy difícil. Yo casi no expreso mis sentimientos, no porque sea dura, sino porque siento que Dios me ha dado cierta resiliencia, pero llega un punto en el que llegas como a un límite y pues lo sacas, ¿no? Y a mí me pasó eso este año, que llegué a mi límite y colapsé. Aunado a eso me corrieron de la empresa, que gracias a Dios me liquidaron bastante bien, y gracias a eso pude hacer el consultorio, pero no sabía yo qué iba a pasar, y fue un año de realmente poner en práctica lo que muchos años yo había aprendido con mis papás, que era confiar en Dios. Porque la realidad es que yo confiaba en mis padres, yo confiaba en lo que ellos me podían dar, lo que ellos me podían ofrecer, pero no había yo experimentado el favor de Dios directamente del cielo. Y eso lo vives cuando estás totalmente solo. O sea, cuando te levantas y ves que si tú no te vas a trabajar, tu hijo no come, que si tú no te levantas, nadie te va a echar porras, que si tú no te arreglas, nadie te va a decir que te ves bien, que si tú, o sea, realmente hasta este año experimenté que en la soledad estaba Dios conmigo. Y le doy gloria a Dios porque en ese periodo de volverme como a reconstruir y a sanar de manera sentimental y maternal al mismo tiempo, y al mismo tiempo con el duelo de mis papás todavía, fue como un proceso demasiado doloroso, pero al mismo tiempo también muy gratificante, porque sé que si no hubiera sido así, el Señor no me hubiera convertido en la persona que soy ahora. Y en ese estar buscando, bueno, solo voy a dar consulta, o qué más voy a hacer, Señor, creo que tengo la capacidad de hacer más cosas. En el trabajo anterior me capacitaste para algo más grande y ya dirigía grupos de personas, pero mis tiempos no me dan por el niño, y aunque la guardería me ayuda mucho porque está el niño mucho tiempo, pero la realidad es que si el niño no está en la guardería, el niño no está en ningún otro lado más que conmigo. Entonces es un panorama muy difícil ser madre soltera y luego sin mamá. Y el Señor me tuvo así varios meses en casa, sobreviviendo de la liquidación que me habían dado. Me salían consultas, entré a trabajar a un centro de investigación, pero era como, eran trabajos de revisar protocolos y cosas así. La realidad es que no sacaba yo mucho de eso, y yo me aferraba y yo decía, es que o sea, no puede ser que nada más hasta aquí llegué, ¿no? O sea, tiene que haber algo más para mí, para el niño. Y me metí a estudiar inglés porque dije, tengo que mejorar mi idioma porque eso me puede ayudar. Y yo me aferré, hermano, ustedes no, quizás no sabían, pero de verdad yo me aferraba a que aquí no se va a acabar esto, aquí no voy a fracasar. Y gloria a Dios, porque cuando se acaba mi contrato en el centro de investigación, yo le hablé a Israel llorando y le dije, Israel, es que ya esta quincena ya no tengo para comer. O sea, si se me acaba el contrato, yo ya no tengo para comer, ya no tengo para la guardería, ayúdame a orar porque me voy a quedar sin nada. Y esa semana, hermanos, o sea, el contrato acabó el viernes
Yo toda esa semana empecé a meter currículums y dije, Dios, si no me dan nada, tú me vas a mandar maná del cielo, de alguna manera me vas a sustentar. Yo he visto tus maravillas todos estos meses, algo va a pasar. Y el viernes me hablan de AXA y revisan, bueno, mi currículum y mi historial y me ofrecen la vacante de coordinación médica en zona norte. O sea, yo superviso todos los CEDIs de Walmart, hermanos, de aquí de Tultitlán, de Izcalli, de Cuautitlán. Supervisa todo el campo clínico de los CEDIs. La realidad es que las naves industriales de Walmart son muy grandes y son varias aquí en la zona norte. Yo estoy a cargo de todo eso. Y el señor, ese viernes que me hablaron, hice la entrevista, me entrevistó mi gerente, me dijo, eras la persona que yo estaba buscando. Le comenté que era mamá soltera, que no tenía nadie, y me dijo, no te preocupes, tu posición como eres jefa, pues es bastante flexible en horarios. Si necesitas un día ausentarte o hacer home office, no tengo tema, siempre y cuando vigiles a tu personal. Hermanos, ¿quién hace esto? Es que yo, o sea, incluso lo cuento y digo, es que, o sea, yo por mis fuerzas no hubiera podido. Pero fue hasta el momento en el que yo reconocí que no tenía a nadie, que si él no me bendecía, nadie me iba a ayudar, que realmente conocí a Dios. Yo nací siendo cristiana, pero hasta que mis papás murieron fue que yo realmente conocí al Dios de mis padres. Y saben, esto es muy doloroso porque quizá ustedes lo conocen, pero hasta que no viven algo muy trágico no lo conocen a esa profundidad como lo conoció Abraham, Jacob, Isaac, que decían, es que si tú no me ayudas, nadie va a ver por mí. Si tú no desciendes la bendición, nadie va a voltear a ver mi debilidad. Y yo le doy gloria a Dios porque este año fue un gran año. O sea, fue un gran año, fue un año difícil, pero al mismo tiempo Dios se reveló a mi vida de una manera tan personal que incluso ya ahorita estoy empezando a hacer videos en TikTok, porque el Señor también me mostró, bueno, ya te estoy dando, ya lo viste, ahora tú qué vas a hacer. Y ahora es mi manera de decirle, es que creo en ti y sé que existes, me consta, y yo quiero que la gente también te conozca. Y creo que esa red es la más grande a nivel global y por eso es que estoy haciendo eso, hermanos. Y yo quiero contar mi testimonio porque la palabra de David se cumplió en mi vida y gloria a Dios porque Dios vive, Dios es grande, Dios existe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jacob se comprometió a dar el diezmo, hermano. Muchos agarran esta palabra para traiga sus diezmos. Tu mejor diezmo es tu obediencia, hermano. Sea tu alabanza, tu obediencia. Eso es lo que el Señor está buscando. Ahora que lo has recibido, que has tenido esa bendición, ¿qué vas a hacer? Jacob cumplió, William Colgate cumplió, José cumplió, David cumplió. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cumplir? Pues ahí te lo dejo de tarea, hermano. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque, como decía el apóstol Pablo, Señor, porque nuestra debilidad, Señor, tu poder se perfecciona, Señor. Y podemos ver a través de esos testimonios, Señor, cómo en cada uno de ellos, Señor, lo fuiste preparando, Señor, en una circunstancia difícil. En una circunstancia, Señor, donde el mundo pudo haber dicho, es un fracaso. Es un fracaso lo que ha tenido, Señor, pero aún hasta en ese fracaso, Señor, tú conviertes, Señor, esa escalera hacia el cielo, Señor, y podemos ver tu mano, Señor, en nuestras vidas. Permítenos, Señor, solo no claudicar en medio del proceso, Señor. Que hagas personas, Señor, esforzados y valientes, Señor, para tu obra, Señor. Y que el día de mañana, Señor, podamos dar testimonio, Señor,
de cómo, Señor, tú nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso, Señor, a esa tierra firme, Señor. Y que has permitido todo, Señor, porque nos estás curtiendo para algo, Señor. Padre, vienen tiempos difíciles. Y sé, Padre, que tú estás preparando a tus pequeños, Señor. Sé que estás preparando a tus jóvenes, Señor, que si no nos ha de tocar a nosotros, Señor, quizá a ellos les pueda tocar, Señor. Pero, Padre, aumentanos la fe, Señor. Y sé que a través de eso vamos a ser zarandeados como al trigo, Señor. Pero, Padre, Jesús decía, pero yo he rogado porque tu fe no te falte. Permítenos, Señor. Permítenos que solo sea un escalón, Señor. Que eso que tú nos has mostrado a través de esa situación difícil, como con Jacob, Señor, sea un escalón, Señor, para aquello que tú deseas para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos llena de esperanza, Señor, nos llena de consuelo, Señor, y nos llena y nos inyecta, Señor, de fe, Padre. Y sabemos que lo que pase, Señor, es porque tú lo estás permitiendo y algo, Señor, algo nos vas a mostrar. Permítenos ver el propósito, Señor. Muchas gracias por este domingo, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre, y lo que tú decidas esta semana, Señor, nos acatamos a tu voluntad, así como Jesús. Hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra, porque el mayor triunfo de la humanidad, Señor, ha sido esa muerte de Jesús y la resurrección, Señor, de nuestro Salvador y Maestro Jesucristo. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Que sea un eslabón, hermano, para el éxito. Que Dios te bendiga, mi hermano.